Advertencia. La información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades. El propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de Dios y de su práctica. Tenemos el derecho recibido de Dios como de la Constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable. Le recomendamos que después de oración, estudio responsable y consulta, elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Olá, bem-vindo a su programa El Fruto do Espírito. Estamos aqui uma vez mais para compartilhar temas para nós, para a família, para que estemos mais cerca de Deus, em união, assim como na igreja ou mesmo no hogar. Estou muito grata por ter a oportunidade de compartilhar temas que he estudado y muchas veces reflexionado en la Biblia para que ahora podamos estar cada vez más listos para la hora que encontramos nosotros en la humanidad, en lo tiempo que estamos del mundo. Pues queridos hermanos, continúe con nosotros en este tema muy importante. Vamos a hablar al respecto del liderazgo. El tema sería, ¿por qué el varón? ¿Y cuál es el plan? ¿Por qué sería que Dios escogió el varón? Y las señoras van a pensar, pues, es discriminación. Pero, queridos, vamos a entender un poco mejor. La ciencia nos explica por qué. Hay muchas teorías que hablan de esta jerarquía, que sería muy importante ahora nosotros reflexionar para que podamos atender los requerimientos de Dios, de poner el varón en su lugar. Ahora, queridos, me gustaría de primeramente invitar también tú en la presencia de Dios para que podamos estar delante de la presencia del el Espíritu Santo para que Él venga a hablar a cada uno de nosotros y también pueda ayudarme en este tema tan importante. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por nuestro hogar. Gracias por su amor, por nuestra iglesia, por este ministerio, Señor, donde podemos estar llenándonos y compartir unos con otros, para que estemos listos, para que juntos lleguemos, Señor, al final, para que podamos vencer unidos, Señor. Esto es lo que vengo a pedirle, que ayúdeme, que sus palabras vengan a través de mis labios, para que los oyentes se beneficien de su instrucción, de su mensaje, inspiración, que ellos puedan recibir esto en su hogar y que hagan de esto, Señor, una realidad que podamos poner en práctica, que podamos entender inmediatamente, poner metas, empezar a hacer cambios, reforma en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, en este momento para que solamente el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. En nombre de Todopoderoso Jesús. Amén. Queridos, entonces, empezamos entonces a hablar de nuestro tema tan importante. Me gustaría decir que este tema no es solamente para los hombres. Va a tener mucho que ver con las mujeres, porque queridas, a veces nosotros no estamos ayudando a los varones a ser los líderes de hogar. A veces nosotros estamos que hasta tenemos una competición o más estamos que asumiendo el papel del varón en la casa. Entonces vamos a entender por qué esto muchas veces pasa y qué tenemos que hacer para hacer estos arreglos, para que podamos hacer cambios y dejar que Dios instruya el varón para que ahora seamos una familia equilibrada, donde todo está de una manera muy organizada, de acuerdo con la voluntad de Dios.
Pues entonces, queridos, vamos a ver cómo podemos poner esto en práctica. Primeramente, me gustaría recordar que estamos en el tiempo final. Estamos, queridos, sabemos que ya estamos en un periodo muy vulnerable y tenemos que hacer arreglos en el hogar, porque sabemos, queridos, que todo empieza en el hogar, la iglesia empieza en el hogar, las enseñanzas. El hogar es el donde nosotros tenemos más influencia para Dios, tanto la positiva como la negativa. Entonces, queridos, hay una urgencia de trabajar dentro de nuestro hogar. Entonces, tenemos que poner en práctica estos temas. Entonces, queridos, Dios nos está hablando a través de Jesús, la verdad, a través del Espíritu de Dios, también habló a lo último tiempo, en lo tiempo que estamos, que los varones tienen que estar despiertos, que tienen que ahora poner su liderazgo en la casa, que tienen que estar atentos. Vamos a leer, entonces voy a repetir, estábamos a leer esto en una otra charla que tuviéramos, pero vamos a leer nuevamente para recordar la importancia que es el varón estar cuidando de su hogar. Aquí se dice en Mateo 24, 43 a 47, aquí se dice, pero saber esto, que si el padre de familia supiese que a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, señores, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Entonces, esto me deja pensar que el padre de familia, aquí no está diciendo el hombre, porque a veces hablamos hombre como un ser, y puede ser hombre o mujer, pero aquí se dice padre de familia, que debe de estar muy atento. Aquí se dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento al tiempo? Bienaventurado es el siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De acuerdo que digo, sobre todos los bienes le pondrá. Continuando se dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se estaba a venir y empezar a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y crujir de dientes. Aquí, queridos, podemos mirar que es una tarea que está a demandar de los varones, que cuide de su casa, que el padre de familia, aquí no está diciendo el hombre solito, el hombre es aparte de su familia, aquí está diciendo el padre de familia, en un contexto familiar. Entonces aquí está diciendo muy claramente la tarea, ¿cómo se dice? Es como un trabajo que está dando al hombre de poner acción, de arreglar su casa. Y si no, va a tener que tener con él. ¿Usted ha cuidado a su familia de acuerdo con la voluntad de Dios? Yo no puedo decir que ahora, porque él no cuidó de su familia, no va al cielo. Esto es juicio entre él y Dios. Pero aquí está muy claro que él, Dios va a requerir de él la obediencia en su tarea. Queridos, hay muchos casos de que a veces esto no ocurre. La esposa muchas veces es el líder espiritual en su casa. No solamente el espíritu es el líder espiritual, pero en otras áreas también. Hasta mismo financiero, hasta mismo en lo cuidado, todo como la casa es organizada. Y a veces esto es algo que uno está a quejar, pero funciona de esta manera. La esposa es la líder del hogar, es la más fuerte, la matriarcal, y esto encuentra mucho en las culturas hispanas. Hay a veces hablamos del machismo, pero hay muchas señoras que son matriarcales y tienen este poder en el hogar.
que hasta el hombre toma mucho cuidado. Pues, queridos, antes que empecemos a hablar, me gustaría decir primeramente que tenemos que entender el contexto. Voy a explicar cómo pasa en la ciencia. Yo estudié las teorías de relacionamiento. O sea, no soy psicóloga. Muchos pueden pensar, Patricia, la hermana Sosa es psicóloga. Soy terapista. ¿Qué hace una terapista? Ayuda a los problemas clínicos, que sea depresión, ansiedad, hasta mismo bipolaridad, esquizofrenia, o mismo los problemas matrimoniales, todo. Pero yo estoy siempre a mirar qué, el contexto relacionamiento. Para mí, lo más importante es cómo se relacionan, porque yo creo, o la teoría es que involucra este trabajo que yo hago, creemos que relacionamientos es lo que da éxito a una vida, a la persona. Si la persona tiene un problema de relacionamiento en la casa, va a tener depresión, va a tener ansiedad, va a tener problemas funcionales. Entonces, nosotros tenemos que arreglar el problema. ¿Cuál es el problema? Relacionamiento. A veces nosotros no aprendemos a relacionar. A veces estamos a hablar, estamos a participar, pero de una manera no tan funcional, tan íntima, o en una manera donde estamos a respetarnos, a conocernos, a compartir de una manera como Dios nos ha creado. Entonces, me encanta mi profesión, porque yo siempre estoy a mirar el relacionamiento, lo que está pasando con esta interacción. Es por eso que nosotros somos terapistas matrimoniales desde familia. Usted está a decir, wow, esto yo no sabía. Yo pensé que era psicóloga. Psicología mira a la persona individual, no está a mirar relacionamientos por sí, está poniendo un diagnóstico, mirar a la persona separado. Sí, a veces miran un contexto social, pero nosotros estamos exclusivos de cómo esta persona está a relacionarse. Me gustaría poner un ejemplo. Nosotros a veces tenemos que pensar cómo podemos ayudar a la gente a aprender a relacionarse. A veces hay casos muy difíciles de donde la persona no tiene este contacto, no está pudiendo conectarse, tiene dificultades, porque a veces es una persona muy enojada o una persona que muchas veces no tienen seguridad, siempre están a estar ahí en su cajita y no quiere salir. Entonces, ¿qué hace nosotros? Es desarrollar un relacionamiento. Y a veces solamente esto es el tratamiento. Un ejemplo, yo tengo un cliente, un adolescente a tiempo ya, esto pasó, pero este cliente tenía problemas, es un adolescente, tenía muchos problemas de enojo, se enojaba en las clases, tanto que fue expulso de muchos de los colegios, las escuelas que estaba a estudiar. Y ahora estaba en un sistema muy involucrado, muy organizado. Todavía no estaba muy contento, entonces ahí empezamos las terapias. Era un niño un poco violento. Yo tuviera mucha dificultad en empezar esta terapia porque no había relación. Él no tenía relacionamiento cercano con ninguno. Entonces, este niño tenía mucha dificultad. Yo intenté usar juegos, intenté usar otros lenguajes, arte, pues para nada teníamos una relación. Entonces me vino en la mente, pues vamos a salir a caminar. Ya, vamos a hablar a caminar. Y salimos a caminar. ¿Qué pasó? Entonces estábamos caminar, hablando, y yo miré qué día bonito, pero al mitad del camino empezó a cerrar, empezó a llover. Y los dos se quedaban estábamos mojados los dos. Él se reía y se reía. Y después de esto, miró que yo también se reía. Nosotros estábamos uno riendo del otro.
Y la relación entonces estaba a formalizarse. Y ahí tuvimos posibilidad de arreglar el problema que él tenía. Y después de esto solamente teníamos buenas, la solución vino en la vida de este niño hasta que él ya no tenía más problemas, empezó a ir bien en la escuela, empezó a tratar a los otros con respeto, ya sabía cómo lidiar con su enojo, porque él aprendió la conexión. Entonces, queridos, a veces tenemos que aprender lo varón. Tiene que entender que lo más importante es la relación, no es imponer sus reglas, sus, ¿cómo se dice?, imposiciones o la esposa. Esto tiene que ser un relacionamiento donde encontramos, es una cosa más profunda de solamente hablar, decir cómo pasó el día. Vamos a ver cómo se dice la teoría estructural. Esta teoría fue formada por un argentino. Esta teoría está en todo el mundo. Estamos a utilizar de manera muy fuerte. Y de esta teoría surgió otras, porque es una teoría que nos ayuda mucho a entender cómo ayudar a la gente en su relacionamiento. Aquí se dice, queridos, vamos a leer en la diapositiva, aquí se dice que el síntoma no es el problema. Aquí se dice la ciencia. El problema es un patrón de interacción disfuncional que da como resultado límites inapropiados, transacciones insatisfactorias y, en consecuencia, una mala formación estructural que se ha constituido para enriquecer la supervivencia del sistema. Pues aquí se dice, el problema no es la ansiedad, la depresión. Vamos a mirar qué más dice esta teoría. Seguimos adelante y dice, el terapeuta, lo caso, mi trabajo, esto que siempre estoy a hacer, el terapeuta debe darse cuenta que los intentos de suicidio, el delito, abuso de drogas y sus sustancias, los niños omnipotentes, el abuso, el incesto, el comportamiento psicosomático, o sea, cuando nosotros tenemos problemas mentales y pasamos al cuerpo, tenemos cáncer, tenemos problemas en el estómago, tenemos problemas de hipertensión, no tenemos un buen sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque pasa, todo esto es un síntoma, mira. Y el comportamiento sexual, como comportamiento sexual precoz, promiscuidad, embarazo adolescente, depresión, ansiedad, son síntomas. En sí mismo, estos no son los problemas. ¿Qué es entonces esos problemas? Cuando viene un cliente para nosotros, ¿qué es que miramos nosotros terapistas? Vamos a ver lo próximo. Aquí se dice, el terapista evalúa la estructura familiar, observando jerarquía. ¡Oh! ¿Esto es importante? Mas ¿cómo? No sabía que esto era importante. Mira la jerarquía. Lo que parece tener poder la familia, estudiando la posición que toman los miembros en relación entre sí, que sería la cercanía emocional de los miembros, y observando los límites que existen entre los subsistemas. Hablamos de sistemas en anteriormente, que estamos todos delante de un sistema. Los sistemas mayores son los padre y madre, y hay otros sistemas que son los hijos. Pero a veces esto se desorganiza. Es por eso que pasan los problemas. Mira la importancia de la jerarquía. Pues Patricia, teoría del mundo, no sé si puedo creer. Ok, entonces vamos a ver la teoría de la Biblia. ¿Qué dice Dios al respecto de jerarquía? ¿Por qué que tenemos que seguir la jerarquía de Dios? Vamos a Éxodos 20, usted debe tener de memoria. Y ahí vamos a saber todo que se dice que es una jerarquía y por qué Dios está a establecer esto. Aquí se dice, en Éxodo 20 sabemos de todos los 10 mandamientos, pero aquí 4 de los mandamientos hablan de la jerarquía mayor, que es Dios Todopoderoso. Y aquí dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, yo soy el Padre, lo mayor,
yo soy lo líder. Entonces hay un liderazgo seguido. Hay un porqué. Entonces, queridos, sabemos, no voy a tomar tiempo a explicar porque todos nosotros sabemos que Dios es muy específico en su jerarquía. Él es muy claro, detallado, exactamente como Él quiere que esta jerarquía se siga. Él no simplemente habló, pues me gustaría que yo necesito que usted adore solamente a mí, pero Él habla muy específico, porque sabemos que si no hay jerarquía, hay desorganización, hay caos, hay problemas, hay síntomas que van a resultar con esto. Entonces, imagínate. Entonces, queridos, tenemos que saber la importancia de esta relación. Entonces, seguimos entonces. ¿Qué es? Entonces tenemos que mirar, queridos, cómo sería ¿por qué entonces que el hombre? ¿Por qué sería que Dios, por qué sería que Dios escogió el hombre? Pues voy a decir mi respuesta. Yo, la verdad, no sé. No tengo la idea. Solamente Dios así lo sabe, pero así lo hizo. ¿Por qué escogió el séptimo día? ¿Por qué no 8? Pues así Dios lo escogió, así Él hizo la organización. Ese Él hizo es por un motivo muy bonito, muy grande, muy perfecto. Entonces, queridos, todos nosotros sabemos que Dios crió a Adán en primer lugar. Él fue primogénito de Dios. Entonces, Él tiene el liderazgo, Él tiene la supremacía de ahora estar a liderar su hogar. Pero vamos a aprender qué es liderazgo. Pero es importante, queridos, que en una iglesia hay un pastor. Por ejemplo, el pastor está a cuidar, está a guiar, instruir, a veces amonestar, pero de una manera muy amable. Nosotros no miramos pastores ahí como críticas. Siempre tiene una manera muy amable de se aproximar. Esto, las iglesias que son funcionales. No estoy hablando de las iglesias que hay problemas, hay divisiones. Muchos pastores no están haciendo su tarea de la manera correcta, pero las iglesias funcionales, miramos que los pastores son líderes muy activos, pero no están a rechazar, a golpear, porque uno está para un lado, otro para otro, pero él está a enseñar, a guiar. Esta es su tarea y está haciendo de una manera constante. Él no está a delegar a otro. Entonces, de la misma manera, ahora la jerarquía se sigue. Y también ahora el varón del hogar está en esta próxima jerarquía de guiar su hogar, que es donde nosotros tenemos que tener el mismo tratamiento, el cuidado, el guiar. Entonces vamos a ver qué es liderazgo, cómo sería el liderazgo del hombre, porque hay muchas maneras de pensar. Muchos aprovechan para su beneficio estos principios para servir sus propias necesidades, para tener ventajas, o muchas veces porque es algo cultural. Hablamos del machismo. Quieren estar como demandar, como mostrar su poder. Es algo para su bienestar emocional. Posiblemente cultural, como muchos hacen con las mujeres, como minimizan sus valores, su derecho de tener su manera de expresar. Pero ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo se consiste? Vamos a ver en la Biblia o en el Espíritu de Profecía cómo se debe ser ese liderazgo. Entonces, perdón, me gustaría de hablar sobre, continuamos la diapositiva, me gustaría explicar, queridos, que los discípulos también recibieron la instrucción de este liderazgo con la iglesia de Dios. Fueron escogidos.
Y vamos a ver por qué criterio usó Cristo para escoger estos líderes. Hay una criteria muy importante que vamos a hablar al final, pero más que todo vamos a ver qué pasó cuando el liderazgo vino de arriba. Estamos ahora liderar como una representación de Cristo. Es como estamos a hacer Cristo en mi hogar, pero no yo soy Dios. Yo soy simplemente siendo usado por Dios para liderar. Mira qué pasó con su hogar o con su iglesia. Estos que siguieron bajo instrucción de Cristo. Aquí se dice, bajo la instrucción de Cristo está en los Hechos de los Apóstoles, páginas 37. Aquí se dice, bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habrían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Necesidad. O sea, ellos no estaban ahí simplemente pensando, pues yo ya estoy muy bien, yo tengo una espiritualidad muy fuerte, yo tengo conocimiento. No, tenían algo faltar. Ay, yo necesito el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu no puedo. Aquí es muy claro. Entonces ahí continuamos. Bajo la enseñanza del Espíritu. El líder no puede estar a ayudar si no tiene el Espíritu de Dios. Recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Y ya no eran ignorantes de su cultura. Y ya no eran una colección de unidades independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Y ya no estaban en sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes, de un corazón y una alma. Estaban unidos. Esto que expliqué anteriormente, cuando nosotros estamos aprender a relacionar de acuerdo con el Espíritu, vamos a estar más unidos, con nuestro hogar va a estar uno en corazón, en una alma. Cristo llenaba sus pensamientos. Entonces era el hombre que pensaba por sí mismo, que tenía su manera de, su percepción, su manera de mirar las cosas, sus propias decisiones. No, Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era endelatamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Mira la importancia, queridos, de nosotros saber de quién estamos llenando nosotros, los líderes, estos varones que están a escucharme. Todavía, queridos, si tú eres la señora, pase adelante este mensaje a los varones para que también puedan entender la importancia de estar siendo guiados por Jesús, por el Espíritu de Dios, porque esto, la verdad, es el liderazgo. Liderazgo no es cuando uno tiene esta experiencia, pues yo ya sé que esto va a pasar, entonces vamos a hacer de esta manera. No, queridos, vamos a saber qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Están en constante oración como el Pentecostés para llenarse del Espíritu de Dios. No vamos a tener la experiencia de liderazgo de acuerdo con la voluntad de Dios si no estamos a orar de una manera, suplicar como estaban los discípulos, y podemos hacer milagros en nuestro hogar. Milagros. A veces los niños están fuera de la casa, de cómo deberíamos estar. Pero cuando la familia ora con milagros, tenemos la intervención divina. Queridos, es muy importante la oración del padre de familia, de donde ahora estamos a intervenir por su familia. Entonces ahora podemos entender la importancia de saber que tenemos, cómo debe decidir un varón a través de los pensamientos que vienen de Cristo a él. Y solamente podemos hacer así si estamos en comunión. Entonces, ¿qué es liderazgo? ¿En qué consiste? Ahora vamos a ver qué dice la sierva del Señor, la hermana White,
en Hogar Cristiano. Se puede acompañar con nosotros. Está en la página 6, párrafo 3, se dice: esposas, someteos, maridos, amad. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Aquí se dice en Efesios, ¿sí? Creo que 5, ahí se dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase ahí, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá que estar sujetas. Se quedan por ahí, pues usted tiene que sujetarse a mí, ser sumisas. Pero aquí, ¿qué dice? Pero debemos leer la conclusión de la orden. Se dice que es como conviene en el Señor. Y ahí sigue adelante, vamos a leer. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer el Señor al Señor Jesucristo, quien la compró con hija suya con el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede violar con impunidad. Entonces aquí decimos, queridos, que la esposa sí tiene que tener un poder de conciencia también, tiene manera de pensar, tiene que poner sus ideas. No es que ahora solamente la idea del Señor, del varón, ella también puede encontrar otra manera de pensar o mirar ahí que ella ha notado en la Biblia y comunicar al esposo. Esto hacemos aquí en la casa todo el tiempo. Estamos siempre, yo y Juárez, estamos siempre a excuse me, compartir lo que encontramos. Y aquí se sigue: su individualidad no puede desaparecer en la de su marido, porque ha sido comprada por Cristo. Es un error imaginarse que en todo debe hacer con ciega devoción, exactamente como dice su esposo, cuando sabe que al obrar así hay de sufrir prejuicio a su cuerpo y su espíritu, que hay sido redimidos en la esclavitud satánica. Uno hay que supera al marido para la esposa. Es su redentor. Y su sumisión debe rendir a su esposo, debe ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Pero seguimos adelante, tenemos más todavía que reflexionar. Aquí se dice, continuando la misma página 101, aquí se dice: cuando los maridos exigen de sus esposas una sumisión completa, declarando que sus mujeres no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que deben permanecer sujetas en absoluto, colocan a sus esposas en una condición contraria de la que les asigna la escritura. Al interpretar esta así, atropellan el propósito de la institución matrimonial. Recurren a esta interpretación simplemente para poder gobernar arbitrariamente, cosa que no es de su prerrogativa. Y más adelante leemos: maridos, amad vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. ¿Por qué habéis de ser un marido desapacible con su esposa? Si descubre que ella yerra y está llena de defectos, un espíritu de amargura no remediará el mal. Entonces aquí se dice muy claro, queridos, que nosotros tenemos que entender que no es, liderazgo no es de una manera que unilateral, que solamente el esposo que tiene la razón, que tiene el conocimiento, que tiene el derecho de decidir, de compartir, de tener participación en las reglas del hogar. Eso no es decir de esta manera, es una
de una manera muy equivocada, aquí como se dice. Y también de una manera a veces que cuando el Señor siente en sentido de poder, ahora siente que puede manejar como quiere, con enojos, con críticas, con rebajamiento. Esto no es de Dios, esto no es liderazgo, esto es control, esto es, pues ahora estoy en situación de poder, es totalmente estar en una situación desventajadora. Y muchas esposas que quieren estar lejos de esto, y esto dañifica el hogar, no está a edificar. Entonces aquí está muy, muy claro. ¿Cuál sería el opuesto del control? Sería ahora el Señor va a iniciar un pensamiento, va a iniciar un tema o iniciar el culto. Él va a tener esta preocupación. Es como tener una responsabilidad de arreglar su hogar. Es como por ejemplo, aquí en mi casa, por ejemplo, un ejemplo muy interesante. Mi esposo, por estar en la área de salud, él tiene este liderazgo muy fuerte. Entonces, estamos siempre él está siempre a recordarnos, está a nos guiar, está siempre a tener, a veces está a hablar en algunas cosas que tenemos que cambiar. Y todavía él mismo vive estas reglas. Mi esposo, todo que está a hablar, querido, a usted, él está a vivir en la casa. O el doble. A veces usted no mira, pero yo estoy convencida de que todo que él habla es algo que podemos entender porque él vive. Su vida es una vida muy, en la cuestión, hablando de la alimentación, es muy disciplinada. Esto entonces él está a ayudar a nosotros como madre, los niños de la misma manera. Entonces esto es un líder. Todavía es algo que me encanta cuando yo puedo a preguntarle, porque yo sé que él está llenándose de conocimiento. Entonces, queridos, el liderazgo es cuando nosotros guiamos, se preocupamos, estamos a compartir, estamos a organizar nuestra casa. No es simplemente que ahora la esposa dice dónde, qué tenemos que hacer, como siempre pasa. El Señor va a organizar. Él va a hacer lo que va a estar ahí todos los días para los cultos matutinos y los cultos a la noche. Él está a siempre tener la palabra de la Biblia. La esposa también puede compartir, pero el Señor siempre está a preocuparse, pues ahora tenemos que tener nuestra matutina, querida. Entonces, Él va a estar se responsabilizando por estos momentos. También ahora podemos aquí otro tema que podemos continuar, se dice, sujetas tan solo los esposos que se someten a Cristo. Entonces, cuando el esposo no se somete a Cristo, ¿qué pasa? Y muchas mujeres están a quejarse de esto, porque los esposos no están a trabajar en su dieta, no están a trabajar en los apetitos pervertidos o en las pasiones de la carne, o muchas veces no están a buscar su tiempo con Dios o en meditación, muchas veces con su trato con la esposa, con su manera de expresarse, no están sometiéndose a Cristo. A veces sí. Queridos, no es que ahora vamos a estar perfectos, que vamos a siempre tener solamente un ánimo positivo y no vamos a tener más ningún pecado, nada. Esto, queridos, no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de un padrón, algo que está a pasar por mucho tiempo. Entonces podemos mirar aquí que cuando los esposos no someten sus voluntades a Cristo, entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué está a hablar la hermana White.
Muchos maridos en su trato con la esposa no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no anda en el camino del Señor. Declaran sus esposos que han someter todos a ellos, pero no era designo de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo somete a Cristo. Entonces, el primer paso, querido, primer paso es ahora, primero de todo, someter su vida a Cristo, llenarse, leer el deseado. ¿Cómo es que puedo semejarme como a Cristo? ¿Qué Cristo está hablando en mi pensamiento como leemos anteriormente? Los líderes de la iglesia. ¿Cómo ahora puedo yo ser un líder eficaz espiritual en mi casa? Continuando, aquí se dice, debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar su relación de este con la iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro, intolerante, no diga nunca que el marido es la cabeza de la esposa y que ella debe someterse en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en verdadero significado del término. Entonces, pues ahora queda a pensar la esposa, mi esposo tiene todos estos problemas o parte de estos problemas, entonces no tengo que someterme, vamos a estar cada uno por su lado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, queridas hermanitas, esto ahora es para ti. Cuando nosotros tenemos problemas con nuestro esposo, con estos problemas que estamos hablando, tenemos que ahora someternos a Cristo. ¿Qué es someternos a Cristo? Es también no ser igualito que ellos, también no ser rudas, toscas, turbulentas, egoístas, duras y tolerantes. Ahora nosotros tenemos que buscar ser como Cristo, porque una vez que cambiamos una persona en el hogar, esto sirve de modelo, esto sirve de inspiración a la otra persona. Y ahí podemos ayudar a nuestro líder a de esta manera llenarse de estas bendiciones. Empieza a mirar por sí mismo. Queridos, todo es un proceso. Nosotros estamos lejos porque nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos están a pecar, todos, el relacionamiento están todos equivocados. Por eso que aquí estamos para buscar una manera de arreglar un poco más las relaciones. Por eso que estamos, no es solamente los cristianos, la gente que está fuera de la iglesia, tiene con la misión de arreglar este tipo de relacionamiento para que podamos ahora estar más unidos en un solo pensamiento, en un solo corazón y el alma. Entonces aquí, queridos, pero también me gustaría de decir para las esposas, a veces las esposas no tienen la condición de cambiar o de ayudar al esposo. Él sigue a tomar o sigue a tener sus problemas. ¿Cómo ahora una señora va a lidiar con esto? Es como un jugo desigual. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? ¿Cómo vamos nosotras mujeres a lidiar con el esposo cuando él no es un líder eficaz o no está siguiendo los caminos de Dios? Si tú miras que su espiritualidad está en peligro porque todavía el líder no está yendo por el lugar correcto, ¿qué debemos hacer nosotras? Entonces, me gustaría leer los 2 Corintios 6, 14 a 18. Entonces podemos mirar ahí. ¿Qué dice la Biblia respecto de cómo lidiar con problemas en matrimonio cuando nosotros tenemos maneras diferentes de pensar? Ok. Vamos entonces para el versículo 14. Aquí se dice,
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, querida amiga, ahora es para ti. Cuando nosotros no tenemos el líder, ¿quién sería nuestro líder? Aquí se está muy claro, dice Dios aquí, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios lo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero cuál, salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Queridos, esto no para aquí, no te enojes. No paramos por aquí, tenemos más, tenemos que entender un poco más, porque la Biblia habla también que nosotros como estamos casados, pues si hay uno que no está de acuerdo, no está a seguir los principios de Dios, no debemos divorciarlos. Vamos a hablar un poco más, solamente estoy a leer para que entendamos cómo vamos a lidiar, ¿ok? Entonces continuamos. Cuando hablamos no toquéis lo inmundo, pues aquí si un esposo, esto es la manera que yo estoy a mirar, está en pornografía, está en un adulterio y todavía está haciendo cosas que es muy inmunda. Nosotros no debemos compartir esta unión física. Yo creo que hay una separación temporaria, no permanente. Vamos a dar un tiempo para que esto se arregle. Pero si nosotros ahora estamos estamos como misturándonos, entonces posiblemente estamos también, porque esto es inmundo. Y ahí vamos también a tener parte en esto. Entonces yo creo, queridos, que si el esposo está haciendo inmundicia, también las esposas deberían tener su freno hasta que esto se solucione. Porque lo más importante es qué debemos prestar a nuestro Dios, de qué estamos haciendo en la tierra. Si estamos siguiendo el camino de Dios, si el esposo va para este camino, no vamos con él porque ahora tenemos que someternos. Entonces vamos a tener que ir a caminos diferentes, pero no necesariamente tenemos que divorciarnos, pero a veces tenemos que saber cómo no estar yendo al camino equivocado. Vamos a continuar a leer. Aquí se dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. Pues ahora estábamos hablando del padre de familia, pero ahora Dios va a ser nuestro líder de las señoras que todavía no tienen esto en su hogar. Y vosotros me seré hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero queridos, sabemos entonces que Dios no va a dejar solita las señoras que todavía se encuentran solitas en la fe, que se encuentran solitas en su espiritualidad, que a veces van a tener que pasar tiempos un poco a reflexionar, a pasar a ser este líder de hogar, a estar ayudando a sus hijos también. Pero que dice, pero no quiero, queridos, que entiende que ahora vamos a divorciarnos. Dentro de nuestro hogar podemos entonces estar un poco apartados para que no quedemos mezclados con muchas escollas que uno está a hacer. Entonces a veces tenemos que apartarnos, pero no quiere decir ahí divorciarnos. A veces tenemos que dar tiempo para que la otra persona arregle sus problemas, para que él ahora sea un líder. Yo sé de casos, queridos, que el pecado fue muy grande. A veces un pecado fuerte, un pastor cometió adulterio con un niño, con una muchacha de menor de edad. Pero hoy están completamente
transformados. Yo no soy la que puedo hacer juicio de esto, pero yo sé la familia, yo lo conozco, y yo sé que esta persona se humilló y hoy es un líder espiritual. Y hay muchos que hacen muchos problemas, muchos pecados, pero Dios los hace nuevo, es una nueva criatura y ahora es un líder. Se arreglaron y ahora sí puede tener influencia en su hogar. Pero cuando uno no está bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo al enseñamientos de Cristo, eso tenemos que cuidar. Y todavía tenemos que seguir adelante. No podemos esperar. Tenemos que tener Dios como nuestro Padre, como nuestro líder. Aquí se encuentra, queridos, que ¿por qué no debemos divorciar simplemente de una manera rápida, impulsiva? Pues ahora esto pasa y, no, yo no puedo. No es que ahora yo he mirado que muchas esposas tuvieron problemas serísimos y pusiéronse a orar, a meditar en la palabra de Dios y no en la impulsividad del momento. Hicieron muchas buenas decisiones y posiblemente no están a tener altos y bajos. Continúan seguir la voluntad de Dios. Entonces, queridos, ni siempre tenemos que divorciarnos. Esto a veces tenemos que dar intervenciones. A veces la intervención, estamos de uno, ya vamos para 10. No, tenemos que tentar muchas intervenciones. Tenemos que buscar de todas las maneras, hasta mismo un terapeuta familiar, para que entonces podamos arreglar las cosas. Y hay hay esperanza. Yo he mirado que hay esperanza, también con mucha oración. Entonces, queridas, si tu esposo se encuentra en estado muy pecaminoso, no es el líder de hogar, pone en sus rodillas y pide la intervención de Dios. Pero también voy a hablar a ti una otra parte, que a veces las esposas que están a controlar, que están en una posición que no es de ellas. Pero vamos a ver que lo Señor también, nosotros no es que ahora vamos a divorciarnos. Aquí se dice que si una mujer tiene marido que no sea creyente y consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero aquí se dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, semejante caso, sino que paz nos llamó Dios. Entonces, queridas, mira, si nosotros miramos que el esposo no está a se arreglar, estamos a orar, Dios va a mostrar si el apartar es el mejor. Y el Señor mismo se va de la casa. Y no te tomes personal, porque a veces Dios está a cerrar esta puerta. ¿Por qué? Muchas veces no es para el mejor. Entonces, ¿qué es importante, queridos, ahora en este momento? Vamos a hablar también de la humildad. No hay crecimiento si nosotros no nos humillamos, nos rebajamos a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, y dejamos ahí nuestras inseguridades. Entonces me gustaría decir, aquí se dice en Hechos de los Apóstoles, que se dice que, ¿por qué entonces Dios escogió estos líderes? ¿Por qué? ¿Qué características tenían? Mira aquí, para continuar su obra. Cristo, podemos poner Hechos de los Apóstoles, página 15. Aquí se dice, para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición a la elocuencia de Sanedrín, judío para el poder de Roma, pasando por alto los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió hombres humildes
y sin letras para proclamar las verdades que habría de elevarse al mundo. A estos hombres se propuso prepararlos, educarlos como directores de su iglesia. Ellos a su vez habían de educar a los otros e enviarlos al mensaje evangélico para que pudieran tener éxito en su trabajo y iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, queridos, aquí podemos mirar la importancia de someterse a Dios en humildad. Es saber que nosotros no sabemos nada. Hay muchas teorías por ahí que descubrieron algo muy importante, que todo lo que saben es que no saben. Y así debe de ser el varón, a pensar, Señor, lléname, pues yo no sé cómo lidiar. Y usted pedir la intervención de Dios. Así debemos ahora seguir como padre, como líder de familia. Eso deseo para que tengamos éxito en el hogar. Entonces, queridos, vamos a orar para que entonces terminemos este programa. Infortunadamente ya no hay tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos adelante con más temas para que podamos entender mejor cuál es el plano de Dios para nuestra vida. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que hay mucho que tenemos que cambiar en nuestro hogar. Pero, Señor, que ponemos ahora prioridad de arreglar, Señor, las posiciones, la jerarquía. Que, Señor, instruya los hombres para que ahora se fortalezcan en la fe de Cristo, fortalecen el carácter de Cristo en lo camino que Cristo desarrolló. Cristo está a determinar para lo varón, especialmente en el tiempo final. Ayúdenos, Señor, a estar abiertos, a ser humildes, a estar llenándonos con todas las instrucciones de arriba. En nombre de Jesús. Amén.